Esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy sacando de la introducción al documento de Nuestra Señora de Fátima, y esta introducción la escribió el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, así tal cual. Profecía es explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. El que predice el futuro se encuentra con la curiosidad de la razón que desea apartar el velo del porvenir, o sea, el espíritu de adivinación, eso no. En cambio, el profeta ayuda a la ceguera del pensamiento y de la voluntad y aclara la voluntad de Dios como exigencia e indicación para el presente. ¿Sale? Entonces, no es para ver eventos futuros, sino para ver ahora, en esta época, qué es lo que quiere Dios. Y siempre basado, obvio, en la revelación que es Jesucristo. En otras palabras, se puede decir que es Dios que va manifestando cómo se realiza su obra y preparando a la humanidad, de acuerdo a la época, para ello. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabemos, bueno, la creación, el hombre fue creado en el estado sublime de unión con Dios, que no tenemos idea, en fin, en un estado elevadísimo de santidad y de confianza con Dios, de tal manera, pues que Dios platicaba con el hombre, es decir, el hombre veía a Dios manifiestamente. No había velos que ocultaran a Dios del ser humano. No estaba alejado de Dios. Lo veía realmente como su Padre amoroso y convivía pues continuamente con Él. Y eran felices. Esa es la felicidad original. Bueno, sabemos que hubo una tentación y se vino el pecado original, en que el ser humano pues separó su voluntad de la de Dios y se alejó de Dios y le cayeron pues las tinieblas, se alejó de la, hagan de cuenta, de la luz. Un rayo de sol se separa de la luz, pues le caen todas, o sea, se queda en tinieblas, ya no está en la fuente de la luz, y la frialdad y todos los males. Entonces Dios en ese momento hace la primera profecía, porque Dios sigue amando a la humanidad y sobre todo no se va a trastornar su plan creador solo porque el hombre pues falló. Dios es más poderoso aún que eso y Dios no cambia. Acuérdense que Dios es inmutable, Dios no ha cambiado. Él nos creó para una finalidad y Él la sigue manteniendo. Los que cambiamos fuimos los seres humanos. Entonces, Él va derecho, independientemente de incluso el mal, el pecado o todo un montón de pecados, Él va a seguir con su plan. Claro, ahora va a tener que poner remedio, eso sí, pero para Él pues todo es posible. Entonces, lo primero es la profecía. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, en presencia de Adán y de Eva. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Entonces, en esta profecía, bueno, yo le llamo profecía promesa, ¿no? Es profecía, está anunciando cuál es su voluntad y para dónde va a ir la humanidad. Ahí está manifestando su voluntad. Y es como una promesa que infaliblemente se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Y lo hizo ante esos dos testigos, ¿no? Adán y Eva. Aquí está prometiendo, fíjense bien, a la Santísima Virgen y a Jesús, a ambos. Desde el principio es una cosa unida, un plan único. Esto es importante entenderlo porque toda la historia va a ir así.
Bueno, ¿qué pasa si, pues la mayoría, yo creo que todos ustedes han leído la Biblia o tienen nociones de la historia sagrada? A partir de ahí, pues empieza toda la obra de Dios con la humanidad, que va encaminado a eso, al cumplimiento de esa promesa y profecía que está hablando Dios. Eso es lo que a Dios le interesa, va derecho a eso, ya manifestó cuál es su voluntad y a eso va a trabajar. Entonces, sabemos, bueno, la historia no me voy a mucho detalle si no me alargo, pero pasó el diluvio porque empezaron con la rama de los hijos de Dios y los hijos del hombre. Desde ahí empezaron también 2 reinos, ¿sale? Es que hay que entender la historia. Viene los que quieren ser fieles a Dios y quieren seguir la voluntad de Dios hasta donde se ha ido manifestando, y los que no. Entonces, los dos, los hijos de Dios, los hijos del hombre, o sea, los hijos de Set, los hijos de Caín, las descendencias, ¿sale? Bueno, entonces llega un punto en que empieza a invadir mucho más los hijos del hombre, o sea, de la carnalidad, de todos los pecados. Entonces Dios manda el diluvio y solo con Noé salva a la humanidad, que él era fiel, precisamente venía de la rama de los hijos de Dios, y vuelve a empezar la historia. Pero es muy curioso, uno dice, ya quitó todo el mal, ya va a empezar puro bien. No, señor, por la libertad humana, en cuanto empieza a multiplicarse otra vez los hijos de Noé, es más, con los mismos hijos de Noé, empieza la misma historia, el bien y el mal, las 2 ramas, ¿sale? Por la libertad humana. Entonces Dios nunca va a poder quitar, no porque Él no pueda, sino porque, o sea, no va a poder quitar el mal de la tierra como tal. ¿Por qué? Porque Él nos dio libertad y dentro de la libertad está el mal. Por eso no le va a fastidiar a Dios, Él va a seguir con su rama de bien y Él va directo a lo que Él quiere hacer y lo va a realizar a pesar del mal. Entonces, sigue la historia de la humanidad. Y de entre de los hijos de acá, de Dios, vamos a decir, pues igual empiezan ya las idolatrías, se empieza a disolver mucho ese primer pacto con Dios, y escoge entonces a alguien que todavía era fiel, a Abraham, lo separa de todo esa, ya también idolatría, y con él hace su alianza y forma su pueblo. Entonces ahí, ¿pero para qué forma el pueblo? ¿Nada más para tener un pueblo? No, para cumplir su promesa, ¿sale? Para que ahí naciera el Redentor y para que Él pudiera realizar su promesa. O sea, Él va directo a su voluntad, ¿sale? Entonces, ya toda la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, siempre con esas 2, o sea, visualicen cómo va así, aún dentro de ellos, los que se portan mal, los que no son fieles a Dios y los que sí. ¿Qué hace con los que no son fieles? ¿Eres libre? Síguele, pero yo con los buenos sigo mi bendición y mi promesa. A veces los castigaba. Ahí con Moisés, ya más adelante, que da la ley, lo mismo. Los idólatras, pues hicieron mal. Los que quisieron ser fieles, incluso arrepentirse y venirse otra vez para acá, Dios los acepta. Y sigue su obra con ellos, ya dándoles más cosas. A ver, ahora pórtense así, los 10 mandamientos, eso también es para que no se pierdan y puedan recibir y acoger el cumplimiento de la promesa. Entonces ya va esa manifestación de Dios a Moisés. Sí, manifestó muchas cosas, los 10 mandamientos, que uno dice su voluntad, bueno, disposiciones de su voluntad para la gente, para que vivieran un poquito más como hijos de Dios y no se fueran a las idolatrías y demás errores, pecados, etcétera, corrupciones. Y aún dentro de eso siempre hubo los 2, ¿ven? Bueno, total, más adelante pues vienen los reyes y luego más adelante los profetas, o bueno, ahí más o menos al mismo tiempo. ¿Qué son los profetas? Los profetas vienen sobre la profecía
de Dios, que vamos a decir la profecía de las profecías, que es la manifestación de la voluntad de Dios, vienen y Dios les va manifestando conforme se acerca el cumplimiento de la profecía, algunos detalles más para pinceladas, todo eso para que puedan reconocer cuándo y dónde y con quién va a ser el cumplimiento de la profecía. Pero todo gira alrededor de la profecía y promesa de Dios. Es el hilo conductor de toda la historia de la humanidad del Antiguo Testamento. Entonces ya sabemos los profetas, muchos profetas, ¿no? 12 menores y 4 mayores, y bueno. Entonces, ¿qué es lo que profetizaban? Pues en sustancia, al Redentor, al Salvador, cómo iba a realizar su obra, dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, dónde iba a vivir. O sea, muchísimos rasgos fueron anunciando, o sea, que Dios les iba manifestando para que lo anunciaran. Que a veces anunciaban que les iba a caer un castigo y los iban a venir a ser esclavos. También Dios les advertía a dónde los iba a llevar sus errores por no ser fieles a Dios. Eso sí, pero eso no eran las profecías. Las profecías iban relacionadas a la encarnación de Jesús, a la venida del Salvador y Redentor. Lo demás era como una madre, ¿no? Oye, si sigues jugando con fuego te vas a quemar, mijito. O sea, entonces, nada más era una advertencia. Pero esas no son las profecías. Hay que ponernos claros, ¿sale? Entonces, a pesar de todo esto, llegamos al tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios y vemos algo paradójico, que la mayoría del pueblo elegido no reconoce a Jesús o no lo acepta o no lo sigue. ¿Por qué? Si Dios les hizo toda esta obra. Ahí entra la libertad de cada quien y se conjugaron varias cosas, varios puntos, entre ellos interpretar las profecías a lo humano. Ellos cuando decían va a venir el príncipe de la paz o va a venir alguien que va a poner a sus enemigos bajo sus pies, lo interpretaban humano. Bueno, entonces va a venir con un ejército. Pero tenían que haberlo interpretado en qué sentido. Nosotros ya lo entendemos, ¿no? Espiritual. ¿Cuáles eran los enemigos? No eran los romanos. ¿Por qué? Porque también son hijos de Dios, ellos no. ¿Quiénes eran? Pues todos los pecados, los vicios, el demonio, todos esos eran los enemigos. Entonces, sentido espiritual. Dios cuando habla y da sus profecías, como está hablando de cosas espirituales, tiene que tomar imágenes materiales, pero nosotros tenemos que pasarlas al sentido espiritual, muchas veces. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de las profecías. Si las materializamos totalmente, estamos ya hablando de una cosa que Dios nos está refiriendo. Y por eso no lo aceptaron. Y se apegaron tanto, muchos de ellos, sobre todo lo que se llaman los judíos, a esas interpretaciones nacionalistas, que de plano hasta se pusieron en contra de Jesús, porque Él no era el líder que ellos esperaban, político y guerrero. Y se apegaron tanto a esas profecías que hasta que lograron lo que querían, Por ahí del año 70 surgió un falso Mesías diciendo que ahora sí, a ver, organicémonos todos a pelear contra los romanos. Ese sí es el Mesías. Lo siguieron por sus falsas interpretaciones. ¿Y en qué acabó la cosa? En que llegaron los romanos con Tito y los aplastaron, y fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por no haber,
Pero no es ni que Dios los castigue ni nada, es consecuencia de sus actos y de haber rechazado la obra de Dios que Jesús les manifestó y les enseñaba. Miren, aquí se cumple tal profecía. Había una profecía: los ciegos verán, los cojos caminarán, etc. Vean mis obras, ¿sí? Y no, ciegos no querían, en fin. Entonces, cuando llega el cumplimiento de la primera profecía, ya está aquí nuestro Señor, se encarna y sale a la vida pública. Predica todo eso, ¿no? Demuestra que Él es el cumplimiento de las profecías. Incluso a los apóstoles les costaba a veces trabajo elevarse y aprender a interpretar las cosas a nivel espiritual. O sea, no crean que ellos ya sabían y sí lo aceptaron así 100%. Tuvieron que ir aprendiendo a elevarse al plano espiritual e interpretarlo así. Entonces, ¿qué pasó? Que los que fueron dóciles y se fueron desapegando de su propia mentalidad, fueron aprendiendo o sea, dejándose iluminar por la luz de Jesús y entendiendo que se cumplían las profecías en Él, y lo acogieron. Pero como decía, pues los sencillos, los limpios de corazón, todo esto, ¿ven? Entonces, bueno, una vez que ya formó el grupo de sus seguidores, sus apóstoles, sus discípulos, Él, antes de subir al cielo y de terminar esa obra de la redención, dio otra profecía. Ahí viene la segunda profecía. Entonces, toda la historia antigua fue el hilo conductor, esa profecía promesa del Génesis. Ahora, a partir de Jesús, se cumplió, bueno, esa profecía, y ahora Él nos dejó otra profecía. Profecía, promesa, oración, que es la del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Esa se puede decir que es una profecía. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que todavía no está. No dijo el reino que ya está, que se extienda. No, en ese momento, pues no, ya no estaba el reino de Dios. O sea, nos dejó que lo pidamos. Venga tu reino, es porque no había venido, ¿verdad? Y nos dice cómo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto, ahora sí que es palabra de Dios. Se puede decir que es más solemne esta profecía incluso que la del Génesis, porque aquí es Dios Hijo que se la dice a Dios Padre, con sus 12 testigos, los 12 apóstoles, cuando les enseña el Padre Nuestro. Y además lo deposita con ellos y se los deja pidiendo y trabajando por esto. De tal manera que a partir de ahí, toda la iglesia se la ha pasado estos 2000 años pidiendo eso, el cumplimiento de esta profecía. Y debemos de tener la absoluta certeza que se va a cumplir. Así como se cumplió la primera profecía, pues también la segunda. Ni modo que Jesús nos deje pidiendo algo que no va a pasar. Imposible. Él no engaña ni se equivoca. Entonces, también, así como obró en el Antiguo Testamento, así obra a partir de esa segunda profecía promesa, empieza a obrar de una manera semejante, formando el pueblo en el cual deposita esa profecía. ¿Sí? Y ese pueblo, que es la iglesia, empieza a trabajar por eso. O
sea, primero, pues difundiendo, propagando todo, porque Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio, ¿no? Entonces, y bauticen a la gente. Entonces, usando los medios que Jesús le está dando, que es toda la doctrina de Cristo, sus ejemplos, su vida, dándolo a conocer, y usando los medios de santificación que nos da, los sacramentos. Y por supuesto, sigue enseñando lo anterior. No hay un cortón tampoco con lo anterior. Es toda una unidad que va y que encuentra mayor desarrollo cuando viene nuestro Señor, obviamente, pero no es que quites la raíz de eso. Ahora ya los 10 mandamientos no, claro, Él dijo, yo no vengo a quitar la ley ni a cambiar la ley ni los profetas. Entonces, en base de todo eso llegó nuestro Señor, pero eso sigue desarrollándose y nosotros tomamos todo junto, ¿no? Porque todo está encaminado hacia la realización del plan de Dios. Bueno, pues el pueblo de Dios ha ido caminando no solo en esto, sino en la esperanza que se va a cumplir esa profecía. Si viéramos las vidas de los santos, de algunos sobre todo, de algunos místicos, todo eso, vamos a ver que que algo de eso va encaminado a este cumplimiento, ¿sí? Sobre todo, mientras más se va acercando, más se habla de esto. Pero vuelvo a repetir lo que dije en el Antiguo Testamento. A veces también puede decir el cielo, nos puede manifestar, oye, pero cuidado, si sigues así, te puede caer tal cosa, ¿no? O sea, advirtiéndonos. Pero esas no son las profecías. La sustancia de las profecías es todo aquel que hable acerca del cumplimiento del reino, de la divina voluntad como en el cielo en la tierra. Por ejemplo, sabemos así, yo no he hecho un estudio detallado de la historia de la iglesia en este punto, pero se puede ir haciendo. Por ejemplo, lo que sabemos, ¿no? Toda la devoción del Sagrado Corazón, como viene, obviamente que viene desde tiempos de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, o sea, vean mi corazón y aprendan de mí, o sea, sí. Pero, pues a lo largo del tiempo, desde la Edad Media, con Santa Gertrudis, y luego ya Santa Margarita María y otras, San Juan Eudes también fue muy difusor, o sea, se dedicó a difundir mucho lo del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, no nada más la humanidad de Jesús, vamos a ver más en su interior, ¿sí? Entonces ya, pues Dios va guiando a la iglesia como que por dónde va la cosa. Tenemos, entre otras cosas también, los místicos, San Juan de la Cruz, los grandes místicos y muchos más. En todos se habla como máximo cumplimiento, máximo punto alto de la santidad y la unión con Dios, la identificación de la voluntad humana con la divina. O sea, todo el camino de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa es irte purificando, quitando los pecados primero de la carne, o sea, del cuerpo. Luego, más espirituales, interiores, ir purificando, luego las potencias, todo, irlo purificando para que te puedas unir a Dios. O sea, el punto de unión así sustancial lo dice San Juan de la Cruz. El matrimonio místico es cuando la voluntad del alma se hace una con la voluntad de Dios. O sea, a eso está encaminado toda la mística, la ascética y la mística. O sea, no es tanto hasta el sacrificio porque lo vas a hacer, no. Hasta el sacrificio para purificarte y llegar a la unión con Dios. Ese es el punto. Entonces, pero vean cómo Dios va inspirando en su iglesia por dónde es la cosa. Ya más cercano acá, en el siglo pasado, pues tenemos a Conchita Cabrera, también mucho va a ese tipo de cosas, de unión con Dios tan íntima, con el Verbo encarnado. En fin, a Santa Faustina Kowalska también, en fin. Entonces, la iglesia como tal, bueno, la jerarquía de la iglesia, por ejemplo, también ha instituido algunas fiestas.
después de la del Sagrado Corazón. En 1925, Pío XI proclama la fiesta de Cristo Rey. Y ahí con nosotros, ¿no? Con los cristeros empieza todo ese grito de Viva Cristo Rey. Aquí en México, de hecho, fue donde más empezó ese movimiento. Y luego también en España, en 1930 y tantos, también ya lo tomaron. Y entonces el Papa pues instituyó esa fiesta, 1925. Más adelante el Papa Pío XII en 1954 instituye la fiesta de María Reina. Sí, muy bien, pero y entonces el reino no se ve, ¿dónde está? Bueno, o más bien ya está, nada más que nosotros no sabemos. ¿Sale? Entonces, vámonos al tiempo de Jesús. Hubo un último profeta que no solo anunció que ya iba a venir, no de una manera remota, que iba a venir el Salvador, sino de una manera mucho más próxima. Y además tuvo la misión de preparar para esa venida, o sea, el precursor que preparaba ya inminentemente la llegada del cumplimiento de la promesa. Ese es el último profeta, el precursor. Ese lo sabemos quién fue, ¿verdad? Fue San Juan Bautista. Entonces, San Juan Bautista podemos analizar. ¿Quién fue San Juan Bautista de acuerdo a las profecías? Había una profecía de Isaías que decía: mira que envío delante de ti a mi mensajero, el cual preparará tu camino. Es la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle sea rellenado y toda montaña sea aplanada. Entonces, él predicaba así. ¿Qué predicaba? Primero y antes que nada el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, quiten el pecado, cambien. Porque ya viene uno que es más grande que yo. ¿Sí? Él no era, y lo dice, yo no soy, viene uno, yo nada más soy el que preparo. También le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Él respondía: el que tenga 2 túnicas, que dé una a quien no tiene. El que tiene víveres, que haga lo mismo, o sea, que dé, que comparta, que se desprenda. O sea, les decía obras buenas que podían hacer para ir practicando esas virtudes de desprenderse de lo material y un poquito estar más alerta a lo espiritual. A los publicanos les decía: no hagan pagar nada más allá de su arancel. A unos soldados les decían: no extorsionen a nadie, no denuncien falsamente a nadie, conténtense con su paga. Entonces, el precursor llama al arrepentimiento de los pecados, a la conversión, pero no nomás arrepiéntete y sigue igual, no, arrepiéntete y cambia. O sea, realmente quita eso de tu vida y haz las obras buenas, contrarias, ¿sí? A hacer obras buenas y a prepararse de esa manera. Entonces, aparte de eso, anuncia ya inminentemente que ya viene el cumplimiento de la promesa, como ya dije. Viene tras de mí el que es más poderoso y más grande que yo, ante el cual no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces, ¿para qué? Para que la gente no lo pusiera a él en medio, sino que tendiera a esperar al que sí venía. Entre ustedes, también dijo San Juan Bautista, está uno que no conocen
y que viene después de mí. Entonces aquí afirma que ya está el cumplimiento de la promesa. Entre ustedes ya está uno que ustedes no conocen, pero que viene después de mí. Entonces, que es coetáneo, del mismo tiempo. No que lo esperaran muy a futuro como los profetas anteriores, sino que ya era de esos tiempos. Bueno. En cuanto al cumplimiento de la profecía actual, ¿qué podemos entender de esto? Miren, una vez el Papa San Juan Pablo II, cuando iba a Fátima, él dijo tal cual así: Fátima es la voz que clama en el desierto del mundo actual. Entonces ya nos está diciendo el Papa quién es Fátima. ¿Sale? Entonces, ¿quién fue San Juan Bautista? El precursor, el que preparó. Entonces, Fátima es eso. El precursor, es decir, el que prepara inminentemente el cumplimiento de la promesa de Dios para estos tiempos. Así como el precursor llamó a la conversión, así también en Fátima, nuestra Madre Santísima llama, primero se puede decir así, para ir por pasos, al reconocimiento del bien y del mal. O sea, hay un cielo, les dice a los niños, yo vengo del cielo, ¿vamos a ir al cielo? Sí, ustedes van a ir al cielo. Pero hay un infierno, también hay un infierno. O sea, entre las tinieblas de la vida vuelve a poner claritas las cosas, ¿no? El bien y el mal. Hay un infierno donde van muchos pobres pecadores porque no se arrepienten y no se convierten y no hay quien rece por ellos para ayudarlos. Viene a hacernos diferenciar primero la luz de las tinieblas, por lo tanto a dar el siguiente paso. Si hay luz y hay tinieblas, si hay bien y si hay mal, y si hay cielo y hay infierno, pues ¿qué vas a querer? Arrepiéntete y quita lo que está mal. Llama al arrepentimiento de los pecados y, como San Juan Bautista también, a la conversión sincera y firme. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, pero nadie pide perdón ni se enmienda si no entiende primero con claridad que hay un bien y hay un mal. Entre las tinieblas de esta vida parece que todo sea lo mismo, o sea, así dicen, ese es el relativismo, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero como si no hubiera ni bien ni mal. Yo te respeto, tú me respetas, o sea, yo puedo ser un ladrón y tú puedes ser un honesto y cada quien es libre. Y respétame, ¿no? Y ya no digo los demás pecados. Pero así estamos, en ese plan está el mundo, ¿no? Sí, o sea, es verdad. La primera cosa es verdad, cada quien es libre y puede escoger lo que quiera. Pero falta poner, pero hay un cielo y hay un infierno y tú sabrás cómo usas tu libertad. Obvio, te voy a respetar, pero como hermano mío que eres, pues yo quisiera que estuvieras en el bien y te voy a dar a conocer el bien. Eso hizo la Santísima Virgen. No es que no te respete, es que te amo y quiero por lo menos hacer mi parte de darte a conocer que hay un bien y hay un mal. Y ojalá te arrepientas. ¿Cómo nos enseña nuestra madre o nos llama al arrepentimiento? Pues en el mismo sentido que la Iglesia, porque no puede haber contradicción. ¿Sí? La Iglesia, ¿qué nos enseña? Que el arrepentimiento de los pecados o contrición puede ser de dos maneras: la atrición y la contrición precisamente. O sea, la atrición es por miedo a los castigos. Y la Santísima Virgen usa los dos modos en Fátima. Primero les hace ver el infierno y ellos le cogieron un terror a los pecados por la visión del infierno. ¿Sí? Un horror para no ir al infierno, porque sí lo vieron que sí existía el infierno. También nuestra madre nombra el purgatorio cuando le pregunta al Sor Lucía, ¿no?
que si tal amiguita está, sí, pero está en el purgatorio. Entonces también hay un purgatorio, nos recuerda la existencia del purgatorio. También habla de las consecuencias que puede haber en esta vida como una madre amorosa. Si sigues por ahí, o sea, si sigues jugando con fuego te vas a quemar, o sea, sigan con su egoísmo, sigan con sus pecados y va a haber guerras, ¿sí? Va a haber hambre, va a haber malos gobiernos, va a haber persecuciones contra la iglesia si ustedes no cambian. O sea, esa no es la profecía, es la advertencia de que si seguimos usando mal nuestra libertad, pues vamos a tener malas consecuencias nosotros. Y Sor Lucía, ya cuando es consagrada, religiosa, ella lo dice y lo explica muy bien, que es en ese sentido, que ella no nos viene a profetizar eventos que dependan, o sea, bueno, ese tipo de cosas como si dependen de Dios, dice, no, dependen de nuestra libertad. Entonces sí, nos viene a advertir, pero bueno, vamos a ir viendo. Todo esto es para llamarnos a tomar conciencia de nuestra libertad y de cómo la quieres usar, a que dejes el mal y que te vengas al bien. Y luego también usa la contrición, es decir, ¿cuál es arrepentirse por contrición? Arrepentirse por amor a nuestro Señor. No ofendan más a nuestro Señor, pues ya es demasiado ofendido. Entonces sí, todo eso te puede hacer mal a ti, a tu gente, al mundo entero. Pero ese no es el mayor motivo, o sea, empiézale por ahí, pero síguele más adelante. Voltea los ojos a Jesús, míralo, o sea, está muy ofendido, ¿sí? Ámalo más y ya no lo ofendan. Entonces, quisiera hacer aquí, aprovechar para, miren, ahí Nuestra Señora en Fátima, nuestra Madre Santísima, lo tomamos normalmente como unas apariciones y que los niños recibían los mensajes y nada más. Bueno, me puse yo a estudiar, ya tiene algunos años que me puse yo a leer muy bien lo de las apariciones de Fátima. Y no es solo eso, son realmente una experiencia mística, se puede decir, es decir, una experiencia completa de Dios que tuvieron los niños. Cuando la Santísima Virgen, incluso el ángel, se les aparecía, no nada más escuchaban, veían, experimentaban y se transportaban o sea, digamos que estaban en ese nivel espiritual. Dicen muchas veces que la Virgen abría las manos y salía esa luz y ellos comprendían muchas mayores cosas y experimentaban y sentían que solo las palabras de la Santísima Virgen. De tal manera que es muy bueno también leer el testimonio de estos niños, o sea, por ejemplo, la vida de Jacinta, porque ahí complementa muy bien y nos hace entender en qué sentido, o Sor Lucía, como yo les decía, en qué sentido lo estaba diciendo la Santísima Virgen, porque por lo mismo corren muchas interpretaciones aún de esto, en que pues a lo mejor no es la interpretación correcta de lo que nuestra Madre nos quiere decir ahí. O bien es una interpretación un poco corta, se queda pequeña en comparación de lo que realmente, que es más amplio y más rico, que ahí nos quiere decir nuestra Madre Santísima. Por ejemplo, de esto, del pecado, voy a tomar el libro que me puse yo a estudiar. Jacinta tiene unas palabras muy lindas acerca del pecado para que complementemos un poquito la visión que ellos llegaron a tener. Por ejemplo, dice ella cuando ya estaba muy enfermita, casi por morir, a la religiosa que la asistía: los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Ahora, después de más de 100 años, lo entendemos mucho mejor,
en todo este siglo que ha pasado desde 1917, pues cómo se han desatado los pecados de impureza de todo tipo. Digo, no viene al caso que yo empiece a nombrar toda la lista, pero yo creo que todo el mundo vemos cómo nos inunda los pecados de impureza, de lujuria, pero con todas sus con un montón de agravantes que muchas veces ni nos imaginamos que existen, ¿sí? Entonces todo eso, aunque todos los pecados llevan al infierno, dice que especialmente son los pecados que más arrojan almas al infierno, y en alguna ocasión también dijeron que hasta de niños, ¿sí? Veámoslo ahorita, los celulares, todo eso. Entonces, terrible. ¿Cómo se combate todo eso? Inculcándoles el amor a nuestro Señor y a la Santísima Virgen, y el amor a la virtud de la pureza, de la castidad, ¿sí? Si la Santísima Virgen lo hizo, lo manifestó específicamente aquí en Fátima, es porque es la actualización de la voluntad de Dios para estos tiempos. Se requiere eso. Vean, más adelante dice, vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Hay que tener cuidado con qué aceptamos de la moda y qué no, o qué cristianizamos de la moda, ¿verdad? No hay que aceptar todo a ojos cerrados. Muchos incluso, porque podemos decir, bueno, los matrimonios, no. Dice Jacinta, muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. ¿Por qué? Porque no siguen la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces, también dentro del matrimonio, aún por la iglesia y todo, que tú dices, yo ya estoy bien, ¿quién sabe? Hay que buscar cuál es la voluntad de Dios manifestada por Dios y por su iglesia para los matrimonios y seguirla, porque también puede ser que no lo estén siguiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y se les metió la lujuria y todo en el matrimonio y están dejando reinar ahí su voluntad y los pecados y no Dios como Él quiere y pensó el santo matrimonio y para la finalidad para la cual Él lo pensó. Bueno, aquí Jacinta nos alerta también de eso. La religiosa que la asistía le preguntó, pues una niñita de 10 años y en aquellos tiempos y tan lindas, tan puras, ¿y qué sabes tú de qué es la pureza? ¿Que tú sí sabes lo que es ser pura? Y le dice Jacinta, sí, lo sé. Ser pura de cuerpo significa conservar la castidad. A su edad lo sabía. Claro, ahorita no me voy a meter, pero en cada estado, los solteros, pues tienen un tipo de castidad que viene siendo total, según la voluntad de Dios. Los casados un tipo, y así, ¿no? Los viudos, en fin. Entonces sí hay diferentes tipos de castidad de acuerdo, sobre todo matrimonio o solteros, ¿no? Pero hay que saber cuál es. La castidad es un don del Espíritu Santo y no es solo para los demás o los sacerdotes, es para todos los fieles. Todos recibimos en la confirmación al Espíritu Santo con sus 7 dones y debemos de producir esos frutos, entre ellos el de la castidad, continencia y todo esto. Entonces, pues hay que tener conciencia de esto para trabajar, si es que hay que trabajar en esto, pues. Luego sigue diciendo Jacinta, ser pura de cuerpo es eso, significa conservar la castidad. Ser pura de alma es no cometer ningún pecado. Y lo tenía claro. ¿Cómo? No mirar lo que no se debe mirar. No robar, no mentir, decir siempre la verdad, incluso si cuesta. Bien que sabía que era de pensamientos, palabras, miradas, todo, y se cuidaba a su edad de todo eso y de todos los demás pecados, los 10 mandamientos, para mantener su alma en gracia de Dios, en la pureza que Dios quiere. No nada más 2 o 3 mandamientos, o 5 o 9, no, los 10. Entonces, esa es más o menos cuando dice que ya se conviertan, no ofendan más a nuestro Señor, pues no va a ser la Santísima Virgen toda la lista, pero ellos sí lo comprendieron perfectamente bien
que se refería a todo. En otra ocasión también sabemos que dice penitencia, penitencia en el tercer secreto de Fátima. ¿Qué entendemos nosotros por penitencia? ¿Hacer algún sacrificio o a la penitencia de la confesión? O sea, no sé qué podamos entender por penitencia. Pero Sor Lucía una vez lo explicó en una carta en 1943. Dice, lo que Dios nuestro Señor pide ahora es penitencia. Esto significa el sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí misma para llevar una vida de justicia, que es la observancia de su ley. O sea, aunque nos cueste, pero esa es la penitencia. O sea, cumplo ese mandamiento y cumplo todo, o sea, como me cueste. Esa es la penitencia, el esfuerzo en eso, que a veces te tienes que privar, pues de tus incluso malas costumbres, no sé, de tu pensamiento como ya está hecho y que muchas veces uno mismo se autojustifica. No, pero no es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa y Dios quiere. Entonces hay que ir moldeando, y nos cuesta trabajo moldear nuestra mente a la voluntad de Dios. Esa es la penitencia. Claro, ahí va. Lo que Dios nuestro Señor pide ahora es penitencia, que es el sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí misma para llevar una vida de justicia, que es la observancia de su ley. Además, sigue diciendo Lucía, desea, o sea, Dios nuestro Señor desea que se haga conocer con claridad este camino a las almas, pues si no, no hay verdadera conversión. Pues muchas almas, juzgando el sentido de la palabra penitencia como grandes austeridades, no sintiendo fuerza ni generosidad para realizarlas, pues se desaniman. O sea, penitencia no se está refiriendo a grandes sacrificios, grandes renuncias así, bueno, como dice aquí, austeridades. Ahora me voy a poner como aquellos santos que hacían unos sacrificios pues que yo no puedo hacer, ¿sale? No se refiere a eso. Entonces esas almas se desaniman, yo diría nos desanimamos, porque yo también, y descansan en una vida de tibieza y pecado. Entonces eso no es sino el tratar de mantenerte en gracia santificante, cuéstete lo que te cueste. Y si caes, pues otra vez, pero estar en esa lucha hasta lograrlo. Esa es la penitencia y es lo que realmente quiere Dios. Si te ayuda algún medio, que te ayuda algún ayuno, qué bueno. Si no te ayuda, pues no lo hagas. O sea, si se dan cuenta, aquí en Fátima ya no vino a pedir eso. No vino a pedir ningún, ¿cómo se llama? Sacrificio específico, porque eso ya es de cada quien. Vino a pedir la conversión, la penitencia, y vamos a ver el espíritu de sacrificio, eso sí. Pero no algún sacrificio específico, eso no. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, por esta primera charla vamos a dejarle aquí. Pero vean, o sea, todo esto lo voy a analizar, lo voy a ir analizando más detalladamente, todo lo de Fátima, por lo que nos dijo el Papa San Juan Pablo II, que es el precursor de estos tiempos. Entonces necesitamos irnos preparando con todas estas cosas para llegar al cumplimiento de la promesa. ¿Okay?